Capítulo 60. Murkas. 2 golpes. Secos. Pesados. Resonaron en la cavidad como si la piedra misma los hubiera expulsado. Nadie se movió. Nadie habló. El aire se volvió denso, difícil de atravesar. Luego, 2 golpes más. Cercanos. Demasiado. Las sombras en la entrada se deformaron. Algo enorme se movía entre ellas. No avanzaba con prisa ni con torpeza. Había intención en cada paso. La silueta terminó de definirse cuando cruzó el umbral de la oscuridad. El Murkas. El grupo sintió el mismo escalofrío al mismo tiempo. Kael fue el primero en romper el silencio, sin apartar la mirada de la criatura. ¿Qué hacemos? Dren respondió casi al instante. Huir, dijo. El túnel del fondo, el del río, saltamos. No, cortó Doran, más rápido de lo que su respiración permitía. No sobreviviré a eso. Los enanos no estamos hechos para ese tipo de corriente. Y tampoco sabemos a dónde lleva, añadió Sera, con el arco ya listo. Podría ser peor. La bestia no atacó. Se mantuvo en el centro, inmóvil, pero no quieta. Su cabeza se inclinó levemente, escuchando, atenta a todo. Como si cada palabra, cada respiración, cada latido le perteneciera. Alden dio un paso al frente. Nos separamos. Su voz fue firme, sin tensión. Lo rodeamos y atacamos desde distintos ángulos. No puede con todos. Ahora. Nadie discutió. No porque estuvieran convencidos, sino porque no había alternativa. El grupo comenzó a abrirse, con cuidado, midiendo la distancia, sin perder de vista a la criatura ni un solo instante. El Murkas giró la cabeza lentamente, siguiendo cada movimiento, sin apresurarse, eligiendo. Dren metió la mano en su bolsa. Dudó apenas un instante. Luego sacó varios de los cristales que había recogido en la caverna de la niebla. Piezas valiosas, difíciles de encontrar, fáciles de vender, y los observó un segundo. Y los lanzó. El primero golpeó la piedra con un sonido seco, luego otro y otro más. Los cristales rodaron en distintas direcciones, esparciendo luz irregular por la cavidad. No respondió con violencia. Con atención. Su cabeza giró hacia uno de los impactos, luego hacia otro. Sera entendió de inmediato. Sacó los cristales élficos que aún llevaba y los lanzó también, ampliando la luz en la estancia. La oscuridad no desapareció, pero retrocedió. Ahora podían verlo, y eso significaba que también podían fallar viéndolo venir. El grupo terminó de posicionarse rodeándolo, a distancia, en silencio. Nadie atacó aún. El Murkas permanecía en el centro, inmóvil pero alerta, esperando. El aire se volvió pesado, más tenso, como si el abismo mismo contuviera la respiración. Alden levantó ligeramente una de sus espadas. Una señal, pequeña, suficiente, y entonces todo comenzó. La primera flecha salió del arco de Sera antes de que nadie se moviera. La cuerda vibró y el proyectil cruzó la cavidad en un instante, clavándose en la espalda del Murkas con un impacto seco. El Murkas no acusó dolor. Su cuerpo se tensó apenas, como si algo lo hubiera rozado sin mayor importancia. Alden se movió en ese mismo instante. No esperó confirmación. No buscó resultado. Se lanzó. Erindal trazó un arco limpio en la penumbra, dirigido al costado de la bestia. El Murkas giró, demasiado rápido. Una de sus garras interceptó el golpe con un movimiento corto, preciso. El choque desvió la espada. No con fuerza bruta, sino con control. Alden sintió el impacto recorrerle el brazo. Retrocedió un paso. Solo uno. Doran avanzó desde el flanco opuesto. El hacha de Durbak descendió con toda la fuerza que pudo reunir. El aire se tensó en torno al golpe.
No llegó. La cola de la bestia se elevó antes de que el impacto se completara, fluida, casi elegante, y el hacha golpeó la piedra con un estruendo que resonó en toda la cavidad. Las manos de Doran vibraron. El impacto le sacudió los brazos hasta los hombros, y entonces la cola descendió, rápida, directa. Doran apenas tuvo tiempo de reaccionar. Kael se interpuso. El escudo no bloqueó. Desvió. El golpe cambió de trayectoria por un margen mínimo, suficiente. La cola impactó contra el suelo con una violencia que levantó polvo y fragmentos de roca. Kael retrocedió 2 pasos. El peso del impacto hundiéndose en el costado ya herido. El aire salió de sus pulmones antes de que pudiera retenerlo. No llegó a decir nada. Lyanna alzó a Velis. El viento respondió de inmediato, no como una ráfaga limpia, sino como un empuje irregular, comprimido. Golpeó al Murkas desde un lateral, lo justo para obligarlo a cambiar la postura. Un paso, un giro, recalculando. Dren aprovechó el instante. Se deslizó hacia una de las patas traseras, bajo, rápido. Las dagas buscaron un punto blando. Impactaron, rebotaron sin penetrar, como si hubiera golpeado piedra. El Murkas respondió sin girarse completamente. La cola volvió a moverse, más rápido esta vez. Dren se lanzó hacia atrás por instinto. Sintió el aire desplazarse junto a su rostro. El golpe pasó tan cerca que le arrancó el equilibrio. Cayó sobre una rodilla, respirando de forma irregular. Alden buscó el costado. Eärendil se movió en un corte horizontal, bajo, preciso. El filo alcanzó la piel de la criatura, y esta vez hubo daño real. Una línea oscura se abrió en el costado del Murkas, no profunda, pero ahí estaba. La criatura se detuvo, no por el dolor, sino porque comprendió. Había algo en esa hoja que podía herirla. Su cabeza giró lentamente hacia Alden, y por primera vez, lo eligió. Lutara se lanzó sin dudar, el cuerpo tenso en el aire, colmillos dirigidos hacia la base de la cola. El impacto fue limpio. La mordida, feroz. Durante un instante pareció que era suficiente. Luego la cola se contrajo y se movió. Un latigazo violento. El cuerpo de Luzara salió despedido. Golpeó la pared con un sonido seco y cayó sin moverse. Alden lo vio. Y algo en su interior se tensó. El calor en su pecho aumentó. Un pulso. Ardiente. Cercano. Doran volvió a levantar el hacha con los brazos temblando. La carga no había disminuido. Había aumentado. El movimiento fue lento, lastrado. Y el golpe cayó de nuevo contra la piedra. Kael atacó desde el frente, su espada buscando una de las patas delanteras. El filo impactó sin penetrar ni un milímetro. Las mandíbulas de la bestia descendieron sin aviso. Lyanna reaccionó antes de que cerraran. El viento respondió, más brusco que antes, y empujó a Kael hacia atrás. Las mandíbulas se cerraron donde él había estado un instante antes. El sonido fue seco. Final. Alden entró de nuevo. La bestia lo estaba esperando. No importó. Eärendil descendió en un arco rápido hacia el costado de la criatura. No llegó. La cabeza del Murkas se movió apenas. Lo suficiente. Las mandíbulas se abrieron. Y cerraron. Alden sintió el impacto en el aire antes que en el cuerpo. Se vio obligado a desviar el golpe en el último instante. El filo de Eärendil se perdió en un ángulo inútil. Demasiado cerca, demasiado lento. El Murkas avanzó un paso. Y todo cambió. La distancia desapareció. La criatura ya no reaccionaba. Cazaba. Su cabeza giró, recorriéndolos una vez más. Ya no solo escuchaba. Escogía con intención. Dren fue el primero en entenderlo. «Nos está midiendo». No terminó la frase. La cola se tensó y desapareció.
No hubo movimiento visible, solo el golpe. Dren apenas alcanzó a girar el cuerpo cuando llegó. El aire se comprimió a su lado. El impacto no lo alcanzó de lleno, pero bastó. Salió despedido, rodando sobre la piedra hasta detenerse varios metros atrás. El mundo se le volvió ruido, polvo, falta de aire. Intentó incorporarse. No pudo al primer intento. ¡Dren! La voz llegó lejana. Irrelevante. El Murkas no lo siguió. Ya no era el objetivo. Kael avanzó instintivamente, escudo al frente, espada lista. Intentó interceptar el siguiente movimiento. Llegó tarde. La criatura giró sobre sí misma. Una de sus garras descendió. El impacto contra el escudo fue aplastante. No un bloqueo, sino un colapso. Kael sintió como el golpe atravesaba la madera, el metal y su brazo, hundiéndose en el costado ya herido. El dolor estalló. El aire le abandonó los pulmones y no regresó. Sus rodillas cedieron y el escudo cayó con él. Lyanna reaccionó sin pensar. El viento estalló a su alrededor, sin control, sin precisión, y fue bastante para desviar al Murkas antes de que rematara el golpe. Pero el esfuerzo le pasó factura. Su respiración se quebró. Retrocedió 2 pasos. Velis vibró en su mano, inestable. Sera disparó, una flecha y luego otra, ambas dirigidas al mismo punto, el cuello. Una impactó, la otra se desvió en el último instante. La criatura no se detuvo ni retrocedió, solo reajustó. Alden lanzó un corte diagonal sin dudarlo. Eärendil volvió a abrir la piel del Murkas, más profundo que antes. La bestia no acusó dolor, respondió con precisión. El cuerpo giró en el mismo movimiento, la cola ascendió y luego bajó. Alden alcanzó a retroceder, pero no lo bastante. El contacto fue suficiente. La espada corta salió despedida de su mano, rebotando contra la piedra hasta desaparecer en la oscuridad. Alden apenas logró mantenerse en pie. Eärendil aún en su mano. Pero la distancia ya no estaba de su lado. El Murkas avanzó, reduciendo espacio, forzando. Doran lo vio y avanzó también. El hacha de Durbak volvió a elevarse con los brazos temblando. No solo por el peso, sino por el esfuerzo acumulado, por el miedo. El golpe descendió lento, demasiado lento. El Murkas se limitó a desplazarse. El hacha rasó el aire y encontró la piedra de nuevo. El impacto sacudió a Doran hasta la base del cuello. Sus manos se abrieron por un instante. El agarre casi cedió. No soltó el arma, pero tampoco pudo levantarla. Quedó expuesto. La criatura giró hacia él. Esta vez sin distracción, sin desvío. Lutara seguía inmóvil junto a la pared. Dren pugnaba por incorporarse a varios metros. Kael respiraba con dificultad desde el suelo, y Lyanna no tenía fuerza para otro impulso. Sera ya tensaba otra flecha, pero no llegaría a tiempo. Alden dio un paso, solo uno, y supo que no iba a llegar. Doran no pudo moverse. El hacha seguía atrapada en el suelo, sus brazos aún temblando. Intentó levantarla. No cedió. Inmanejable. Sera soltó la cuerda. La flecha voló hacia la cabeza de la criatura. El Murkas no la esquivó. La soportó. El proyectil se clavó en el lateral de su cabeza y la desvió. Apenas eso. Pero fue todo lo que hacía falta. El golpe descendente perdió precisión. Doran rodó hacia un lado por puro instinto. La garra impactó contra la piedra con una violencia brutal. El suelo se agrietó. Los fragmentos saltaron en todas direcciones. Doran no se levantó. Sus brazos no respondían. Sus manos aún temblaban alrededor del mango del hacha. ¡Arriba! No supo quién lo gritó. Lo intentó. Falló. El Murkas ya se movía de nuevo, como si hubiera decidido dónde atacar. Alden avanzó con urgencia, sin precisión. Eärendil trazó un corte ascendente para obligar a la criatura a retroceder.
El filo alcanzó carne, otra vez, pero no bastó. La respuesta llegó de inmediato. La monstruosa cola giró en un arco corto, baja y veloz. Alden levantó la espada para bloquear. Demasiado tarde. El impacto lo rozó y fue suficiente. Erindal salió despedida de su mano, girando en el aire hasta desaparecer entre las sombras. Alden quedó inmóvil, un instante, demasiado largo. Sin espada, sin distancia, sin margen. El Murkas percibió su vulnerabilidad y avanzó con la calma de quien ya sabe el resultado. Lyanna alzó a Velis. El viento respondió, pero no como antes. La ráfaga fue débil, irregular. Empujó a Alden un solo paso hacia atrás. No bastó para sacarlo del alcance. ¡Alden! La voz se quebró al salir. Kael intentó levantarse. El dolor en su costado lo detuvo a medio movimiento. Respiró. Y no encontró aire. Dren logró incorporarse a medias. Una rodilla en el suelo. Las dagas aún en sus manos. No estaba en posición. No llegaba. Sera disparó. El proyectil cruzó la distancia hacia el cuello del Murkas. La criatura no lo esquivó ni lo detuvo. La flecha se clavó, pero no la frenó. Se acercó. Las mandíbulas se abrieron. Alden no retrocedió. No pudo. Su pecho ardía. La marca latía como un corazón a punto de explotar. El calor se expandió desde el centro, más intenso que antes, menos estable. Dolía. Como si algo dentro de él empujara hacia afuera. Sus manos temblaron, no de miedo sino por el esfuerzo de sostenerse, de no ceder, de no dejarse caer. El aire le faltaba. El mundo se estrechó en un solo punto, una sola certeza. Si dudaba, moría. Alden cerró la mano, buscando, encontrando, Lufar. El metal frío del cuchillo que él mismo había forjado contrastó con el calor que le recorría el cuerpo. Lo sostuvo con ambas manos. Torpe, imperfecto, pero firme. La marca latió otra vez, más fuerte. El dolor se volvió punzante, subió por el pecho, por el cuello, por la mandíbula. Alden apretó los dientes. El Murkas ya estaba sobre él. Las mandíbulas descendieron lentamente. No había espacio ni tiempo. Era el final. Alden no retrocedió. El calor en su pecho se volvió insoportable. La marca latía con una violencia que no había sentido antes. Cada pulso era un golpe. Cada golpe, dolor. El aire vibró a su alrededor, no como una explosión, sino como algo contenido a la fuerza, inestable, a punto de ceder. Alden dio un paso al frente. 1. Contra toda lógica, contra todo instinto. Lufar se elevó en sus manos. El brillo apareció, débil al principio, intensificándose a cada segundo. No fuego abierto, sino un resplandor concentrado, irregular, como si no terminara de formarse. Alden apretó los dientes. El dolor subió por su cuello y le hizo temblar la vista. No soltó el arma. Ahora, no fue un grito, fue apenas un hilo de voz. Pero Lyanna lo escuchó. Sus ojos se alzaron, verdes, brillando, no por control, por decisión. Velis vibró en su mano. El viento no respondió. Se resistió, como si el esfuerzo anterior aún pesara sobre ella. Lyanna dio un paso, luego otro. Forzó la respiración. Forzó el flujo. El aire obedeció al fin y se comprimió a su alrededor, no en una ráfaga amplia, sino en una sola dirección, en un punto. ¡Doran! Esta vez sí fue un grito. Doran alzó la cabeza. El mundo aún le daba vueltas. El hacha seguía clavada en el suelo, pesada, imposible, pero sus manos no la soltaron. Nunca lo hicieron. El viento lo alcanzó, no como un empuje suave, sino como un golpe, brusco, violento. Su cuerpo se arrancó del suelo sin control, sin equilibrio, solo instinto. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor del mango.
El peso no desapareció, pero se concentró como si todo el esfuerzo se alineara en un solo punto. Doran gritó: «No de miedo, de esfuerzo». La bestia reaccionó. Giró, demasiado tarde. Sera soltó la cuerda. 2 flechas, tan seguidas que parecieron una sola, ambas al cuello. La criatura movió la cola e interceptó. Las flechas se clavaron en ella, desviadas, pero no inútiles. El movimiento abrió una línea. Un instante, solo uno. Doran descendió y el hacha de Durbak cayó con él. No como un arma, sino como un peso, como una fuerza que no podía detenerse. El impacto fue brutal. El filo se hundió en la espalda de la bestia, más profundo que cualquier golpe anterior. Mucho más. La carne cedió. La sangre brotó, oscura, espesa. El sonido que emitió la criatura no fue un rugido. Fue un quiebre. Un chillido desgarrado. Alden avanzó sin pensar, sin medir. Saltó. Lufar al frente. La bestia aún reaccionaba, aún vivía. Sus mandíbulas se abrieron. Alden no se detuvo. Clavó el cuchillo en el cuello de la criatura con ambas manos, con todo lo que le quedaba. La marca estalló. El dolor lo atravesó completo, sin filtro. Ámbar. Sus ojos brillaron. El fuego no salió de la hoja, salió de él. Atravesó el punto de impacto y emergió por detrás de la cabeza del Murkas en una ráfaga breve, violenta. Y luego, silencio. Un segundo, nada. Después, el cuerpo de la criatura colapsó, pesado, inerte. El impacto contra la piedra resonó en toda la cavidad. Alden cayó de rodillas. El aire volvió de golpe. Dolor. Agotamiento. Vacío. Liana perdió fuerza en las piernas. Kael la sostuvo antes de que tocara el suelo. Dren se acercó a Doran. Lo encontró de pie, a duras penas, cubierto de sangre, las manos aún cerradas sobre el hacha, temblando. Sera llegó junto a Alden. No dijo nada. No hacía falta. El Murkas no se movía. El silencio regresó, pero no era el mismo. El cazador había caído, y ellos habían sobrevivido.